Fidel Castro lo ejecutó al amanecer. Un pelotón de fusilamiento sin juicio justo y aparentemente sin defensa real. Esta historia que ustedes van a conocer hoy era su James Bond, su espía favorito. Era el coronel que movía la cocaína, el marfil y los diamantes para supuestamente salvar la revolución. Cenaba con Gabriel García Márquez, tenía una relación con una vedette más famosa de Cuba, usaba Rolex de oro. Vaya, era el tipo perfecto. Y Fidel Castro le prometió que lo perdonaría si asumía toda la culpa. Para entender quién era Tony de la Guardia, tenemos que olvidar la imagen del guerrillero barbudo bajando de la Sierra Maestra. Tony no era así. Tony y su hermano gemelo Patricio nacieron en 1939 en una familia de alta burguesía habanera. Educados, sofisticados y por supuesto le gustaba el arte. Cuando la revolución triunfó en 1959, los gemelos de la Guardia no estaban en Cuba. De hecho, estaban en Estados Unidos. Estaban aparentemente estudiando arte. Pero regresaron, vieron lo que estaba ocurriendo y querían formar parte de eso. No por necesidad, sino por convicción. Les enamoró la idea, los discursos de Fidel Castro Ruz. Y también había algo que les aventuraba mucho más, que era la aventura de vivir algo que aparentemente estaba cambiando al mundo. Su entrada al círculo del poder fue casi accidental. En el Yacht Club del Vedado, un amigo mutuo le presentó a Fidel Castro. Y aparentemente, según varios testigos, hubo química. Fidel vio en ellos algo que necesitaba, lealtad personal, no ideológica. Fidel Castro lo miró y le dijo, estas son las personas que yo necesito. Tony y Patricio fueron reclutados para crear las tropas especiales del Ministerio del Interior. Patricio se convirtió en jefe de las tropas especiales. Pero Tony es otra historia. Tony se convirtió en algo mucho más peligroso. El operador en las sombras. El hombre que Fidel llamaba cuando necesitaba algo que no podía aparecer en ningún documento oficial. Y entonces le dieron el trabajo más importante de su vida. Dirigir el departamento MC. Y ustedes se preguntarán, ¿qué carajo es el departamento MC? El departamento que salvaría a la revolución, mejor dicho, a la dictadura cubana del colapso económico. Pero ocurriría algo más, y es que lo hundiría en el narcotráfico, haciendo negocios con todos los capos que había en Latinoamérica. Algo que por supuesto los Estados Unidos de América también estaban vigilando. Muy importante aclarar algo aquí antes de continuar. El embargo económico solamente prohíbe a los Estados Unidos de América comercializar en ciertas y determinadas cosas con la dictadura cubana. Pero sin embargo, la comida y la medicina sí lo pueden hacer si pagan en efectivo. Recordarles también que el embargo económico es solamente para la dictadura cubana, no es para el pueblo cubano. Si el pueblo cubano pudiera ir a comprar directamente sin intermediarios a los Estados Unidos de América, lo pudiera hacer. El problema es que la dictadura no permite que el pueblo cubano vaya directamente. Ellos quieren ser los intermediarios. Por lo tanto, el embargo económico está ahí. Embargo económico que se puede acabar muy fácilmente con 3 o 4 demandas que se hacen. Elecciones libres, libertad para los presos políticos y otras cositas más. Es decir, se acabaría rápidamente. Es importante hacer esta acotación porque va a ser importante más adelante en esta historia para que vean que no hacía falta necesidad, es decir, no había necesidad de meterse en el narcotráfico. Tony de la Guardia construyó una red para conseguirlo. Empresas fantasmas en paraísos fiscales, barcos que cambiaban de bandera, como lo que están ocurriendo ahora con Venezuela, porque estaban financiando la dictadura cubana. Operadores financieros en Panamá, Suecia y España. Pero la presión para generar divisa era brutal. La Unión Soviética estaba colapsando, los subsidios se acababan y Fidel Castro necesitaba dólares desesperadamente para poder mantener el estilo de vida que él tenía y para que el pueblo no se le metiera en las calles. Fidel Castro le ordenó que cruzara la línea. Necesitaban divisas, necesitaban dinero y la única opción que tenía era el narcotráfico. Comenzó a ofrecer servicios al crimen organizado, específicamente al cartel de Medellín, el cartel del mismo Pablo Escobar. También Carlos Leder ha confirmado todo esto que ustedes van a escuchar aquí ahora. El trato era simple. Aviones del cartel podían sobrevolar a Cuba sin ser molestados, lanzar cargas de cocaínas en aguas territoriales cubanas y lanchas rápidas desde la Florida recogían la droga. La tarifa, una bobería para el cartel de Medellín.
entre $1,000 y $1,500 por kilogramo. Sí, escuchen eso. Se documentaron al menos 15 operaciones de cocaína, toneladas de cocaína y por supuesto millones de dólares que fueron a parar a las arcas de Fidel Castro Ruz, porque la verdad es que nunca se utilizó para el pueblo cubano. Pero aquí está lo que hace esta historia más fascinante. Tony de la Guardia no era un narco común, no era un criminal que se enriqueció. Era un agente del Estado, de la dictadura cubana, que por supuesto vigilaba los intereses de Fidel Castro. Y si Fidel Castro necesitaba dólares, pues había que buscar dólares. Pero por supuesto, él también se beneficiaba. Vivía como un millonario. Tony vivía en Miramar, uno de los barrios más exclusivos de La Habana. Su casa era un museo privado. Obras de Wilfredo Lam, René Portagarrero, Amelia Paláez, es decir, entre otras, algunas robadas de los fondos del Museo Nacional, otras congeladas de coleccionistas privados intervenidas por la Revolución Cubana, bueno, en este caso, por la dictadura cubana. Su despensa estaba llena de productos que el cubano promedio no veía ni en sueños. Whisky, Chiva Real, quesos franceses, carnes de primera. Recordarle que estamos hablando casi que en el periodo especial, cuando el pueblo cubano estaba pasando hambre, porque mientras el pueblo ganaba $15 al mes, Tony, ese mismo Tony que defendía los intereses de Fidel Castro y que si Fidel necesitaba dólares, él se los daba. Tony usaba un Rolex oro, conducía casi un Alfa Romeo, viajaba constantemente a Europa, Colombia, a todos los lugares, cenaba con Gabriel García Márquez. Sí, el premio Nobel de Literatura, el de 100 años de soledad, era amigo personal de Tony. Tanto que en 1989, el mismo año del fusilamiento, Gabriel García Márquez le dedicó la novela El general en su laberinto. Vaya, una ironía histórica brutal. Pero Tony no solamente acumulaba artes y lujos, también acumulaba poder. Y entonces conoció a la mujer que se convertiría en el símbolo de su caída. Rebeca Martínez, en ese momento la vedette más famosa de Cuba. Y aquí es donde la historia se vuelve casi una telenovela mexicana. Rebeca Martínez no era una artista cualquiera, era la estrella de la televisión cubana en los años 80. Sus programas de aeróbicos eran los más vistos del país. Su carrera musical la había convertido en un ícono en aquellos momentos. Era como decir la Britney Spears cubana de los años 80. Y Tony de la Guardia la conquistó. No se sabe exactamente cómo empezó la relación, pero según varios rumores cubanos, gente comentando y todo esto, era el secreto a voces más comentados de La Habana. Tony representaba todo lo que Rebeca no podía tener públicamente: poder real, acceso a un mundo de lujo, misterio. Todo eso le encantaba a la vedette Rebeca. Pero entonces ocurrió algo que cambió todo. Llegó junio de 1989 y todo se derrumbó. El 12 de junio de 1989, Tony de la Guardia fue arrestado y acusado de narcotráfico y traición a la patria. Para Rebeca Martínez fue devastador. El hombre que supuestamente ella amaba, el hombre que había dado acceso a un mundo que ella nunca imaginó, estaba siendo juzgada como un traidor dentro de una tiranía. Y lo peor, que no podía defenderlo públicamente, porque en Cuba defender a un traidor, es decir, se convertía en un cómplice. Es decir, en una dictadura defender a un traidor, eso es lo que te pasa. Según testimonio de la farándula cubana que circularon por años después, Rebeca quedó emocionalmente anclada a ese momento. Se quedó en aquel militar fusilado, incapaz de rehacer su vida sentimental con la misma intensidad. Y entonces vino el episodio más dramático, el que la farándula cubana recuerda como el baile de los cuchillos. Según los rumores, en un lugar público, posiblemente un restaurante o un evento social, Rebeca, presa de la desesperación y de una crisis nerviosa, protagonizó un escándalo que dejó a todo el mundo prácticamente con la boca abierta. Habría tomado un cuchillo de mesa en un estado de alteración, gritando y llorando, y la tuvieron que sacar del lugar. Presuntamente en una ambulancia, según varias personas comentan, con la ropa desgarrada. El trauma de perder a Tony de esa manera la marcó
para siempre. De ahí la sacaron de la televisión y por supuesto más nunca volvió a ser nadie. Pero mientras Rebeca, esta que estamos hablando, la vedette de Cuba, sufría en silencio, el juicio de Tony de la Guardia fue transmitido por Televisión Nacional durante un mes. Todo el mundo en Cuba lo conoce como la causa número 1 de 1989. Junto a él estaba su hermano gemelo Patricio de la Guardia, el general Arnaldo Ochoa, héroe de Angola, que ya hicimos un video sobre él, que les recomiendo que lo vean, el capitán Jorge Martínez Valdés y el mayor Amado Patrón Trujillo. Desde el primer día algo estaba mal en ese juicio. Los acusados parecían sedados, movimientos lentos, miradas perdidas, respuestas mecánicas. Expertos en lenguaje corporal que analizaron la grabación notaron, no mostraban la respuesta emocional normal de alguien que está enfrentando la pena de muerte. Pero, ¿por qué estarían de esa manera? ¿Fidel Castro los estaba drogando de verdad? ¿Qué era lo que estaba pasando por detrás de bambalinas que los tenía de esa manera? Y era porque creían que no iban a morir. Según el testimonio de Ileana de la Guardia, hija de Tony, hubo un pacto secreto con Fidel Castro Ruz. Recuerden, esto es un testimonio de su propia hija. Ileana relata que Fidel Castro visitó a Tony en su celda de Villa Marista durante 3 horas y le dijo algo que selló completamente su destino. Le dijo así: Tony, esto va a quedar en familia, esto va a quedar entre nosotros, ayúdame a limpiar la imagen de la revolución. Recordarles que Tony tenía ese trauma de que siempre trabajaba en las sombras para limpiarle la imagen a Fidel Castro Ruz y por supuesto limpiarle la imagen a la mal llamada revolución. Tony interpretó esas palabras como una garantía de vida y asumió toda la culpa en el juicio. Si exoneraba al comandante, sería castigado pero no ejecutado. Ese era el pacto secreto que hizo Fidel Castro con Tony. Pero ¿cómo le vas a creer a un mentiroso como Fidel Castro? Por eso durante el juicio Tony se veía dócil, aceptando las acusaciones, protegiendo al descarado mentiroso de Fidel Castro Ruz. Y entonces llegó el momento que Fidel necesitaba. Tony de la Guardia frente a las cámaras dijo a toda Cuba: acepto mi responsabilidad. Traicioné la confianza del comandante en jefe, el mismo que lo había mandado a hacer todo eso, el mismo que había hecho un pacto con él. Esas palabras le dieron a Fidel Castro exactamente lo que necesitaba: justificación moral para la ejecución. Viejos camaradas de Ochoa, gente que había peleado con Tony, todos votaron por su muerte. Y aquí es donde se rompe el pacto, porque Tony esperaba que Fidel conmutara la sentencia, que cumpliera su promesa de ese pacto que habían hecho en Villa Marista. Pero Fidel Castro no cumple promesas. Fidel Castro elimina amenazas, que es completamente diferente. Sabía que si Tony quedaba vivo en algún momento pudiera hablar, y eso no le cuadraba a Fidel Castro Ruz. Tony de la Guardia murió sabiendo que había sido traicionado por el hombre al que había servido toda su vida. Los cuerpos fueron trasladados inmediatamente al cementerio Colón en La Habana. A las familias no se le permitió velar los cuerpos, no hubo funeral, no hubo ceremonia, no hubo nada que pudiera hacer. Y Patricio, el hermano gemelo que sobrevivió, bueno, la historia se pone más misteriosa todavía. Cumplió 30 años de prisión y fue liberado en 2019. Y entonces, ¿qué fue realmente el caso de Tony de la Guardia? ¿Fue un juicio contra el narcotráfico? No, fue una purga política, fue una justificación para limpiar su imagen. Fue la eliminación calculada de hombres que sabían demasiado, que habían hecho el trabajo sucio y que se habían vuelto demasiado visibles. El narcotráfico no fue una operación de Tony, fue una operación de Estado, fue una operación de la dictadura cubana. Lo que pasa es que Tony fue el chivo expiatorio. Vaya, lo mismo que está ocurriendo ahora mismo con Gil, que le acaban de dar cadena perpetua más 20 años. Es el patrón de todas las revoluciones que se convierten en dictadura. Primero devoran a sus enemigos y después devoran a sus hijos. En este caso, sus cómplices. Y por eso es tan importante que esta historia que yo te estoy contando aquí ahora mismo no se olviden para nada. Por eso es que te pido a ti que compartas este video. No por mí, yo estoy tranquilo, sino por todos aquellos que han sido traicionados por la dictadura cubana y que probablemente van a ser traicionados.
por la familia de Tony, por el propio Tony que debe estar ardiendo en el infierno, por Rebeca Martínez que está viviendo ese trauma todavía, por Iliana que perdió a su padre por una mentira y por supuesto por los 11 millones de cubanos que siguen viviendo bajo el régimen que ejecutó a Tony por la verdad. Porque la verdad cuando sale los dictadores tiemblan. Y por favor, si quieres seguir descubriendo los secretos de las dictaduras autoritarias que intentan ocultar, te voy a pedir una cosa, suscríbete a nuestro canal de YouTube o síguenos en nuestra página de Facebook. En YouTube, activa la campanita, dame ese like, comparte con la mayor cantidad de personas posible, porque lo que viene en los próximos videos es aún más explosivo. Así que nos vemos pronto por ahí, pero recuerda siempre, la lealtad no te protege de una dictadura, los méritos no te salvan y hasta los supuestos héroes son desechables. Tony de la Guardia lo aprendió de la peor manera. Así que nos vemos en un próximo capítulo de esta serie que estamos haciendo. Chao.